En primer lugar, buenos días. Buenos días, doctor, en primer lugar. Buenos días, consejeros, consejeras, público que nos acompaña, muy buenos días. Tengo una presentación que me gustaría ver si está lista para poder dar inicio a esta intervención dentro de este proceso de evaluación del Consejo de la Judicatura. Si podemos pasar la presentación, por favor. Sí. Muy bien. En primer lugar, con el mayor respeto, altura y educación, vamos a dar respuesta en el tiempo que tenemos a las argumentaciones que se nos ha hecho llegar en un informe por escrito. Lo vamos a hacer con educación, pero igualmente llamando a las cosas por su nombre. En primer término, vamos a responder al informe de Contraloría, según se dice, de acuerdo al cual se han hecho concursos amañados. En segundo lugar, al concurso de Corte Nacional de Justicia, que se hace referencia en este informe. El análisis parcial y subjetivo, que es permanente en todo el informe. Aplicación de error inexcusable. Comisión Nacional Anticorrupción, que ha presentado una denuncia, y temas técnicos como modulación y autotutela, que se han mencionado dentro del informe. Adicionalmente, se habló públicamente de 700 denuncias. En el informe se hace referencia numeralmente a 170. Sin embargo, se hace solamente un análisis de 29. Y en los anexos habría alrededor de 114. Esos serían más o menos los números de las denuncias. No voy a referir a ellas, nos hemos referido por escrito en el alegato por escrito, pero también me referiré en el tiempo que tenemos a algunas de ellas. El informe de Contraloría, el primer punto, según el cual supuestamente se llega a la conclusión de que ha habido concursos amañados. En primer lugar, temporalmente nos corresponde los concursos del año 2013 y 2014, todos los anteriores no corresponden a nuestra gestión. Sin embargo, también debe mencionarse que en ningún momento la Contraloría General del Estado hace observaciones a ningún concurso. Estimados consejeros y consejera, hay ningún concurso. No existe ni una línea en la que la Contraloría General del Estado haya dicho que ahí hay un concurso, que el concurso haya tenido alguna ilegalidad. Peor aún, utilizar esta expresión impropia de amañados. No lo dice la Contraloría. La Contraloría concluye otras cosas. Dice que concluido el concurso, se genera un banco de elegibles y hace observaciones al banco de elegibles. Algunas personas han querido leer esto, ahí sí, de manera tendenciosa, diciendo que hacen observaciones a los concursos. No es verdad. Hace observaciones al banco de elegibles, es cierto, pero aquí hay abogados. Yo quiero realmente pensar que los miembros de este consejo no han leído este informe que nos ha hecho llegar. Prefiero pensar realmente que no lo han leído por las fallas que tiene, tanto jurídicas como técnicas, para no hablar de las faltas de ortografía y de redacción. Haré referencia un poco más adelante a esos aspectos, pero aquí lo que dice Contraloría en el comentario inicial del auditor, que el Pleno del Consejo, con base a los listados emitidos por el director de Talento Humano de la Fiscalía, en efecto se produce un nombramiento distinto al orden establecido en el banco de elegibles. Los abogados saben que en el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial es vinculante para el Pleno del Consejo de la Judicatura los resultados de los concursos que establece la Escuela de la Función Judicial, y por lo tanto el manejo del banco de elegibles en responsabilidad de los directores de Talento Humano. Ellos son los que fueron multados por Contraloría, no el Pleno del Consejo de la Judicatura. Dicho sea de paso, estimados consejeros y consejera, esos directores de Talento Humano tienen todo el derecho todavía de desvanecer esas multas, porque se encuentra en recurso de revisión. Es decir, ni siquiera esas conclusiones se encuentran en firme. No se determina, por lo tanto, aún responsabilidades en firme para los directores de Talento Humano de Fiscalía y del Consejo. Peor aún para el Consejo, que no hay ninguna conclusión en la que se establezca responsabilidades para el Pleno del Consejo de la Judicatura. Menos aún decir que en función de esto hubo algún tipo de concurso amañado. Tanto es así que la Contraloría se dirige a la Fiscalía en su recomendación fundamental y le dice a la Fiscalía, fiscal general, disponga al director de Talento Humano
que en base a los datos remitidos por la Fiscalía General del Estado al Consejo de la Judicatura, regularice los procesos con la finalidad de corregir las novedades detectadas. Posterior a ello, notificará al Consejo de la Judicatura. Ustedes arreglen el tema y notifiquen al Consejo de la Judicatura. Por esa razón, es por esa razón que tenemos este certificado de la Contraloría General del Estado que hemos adjuntado a nuestra respuesta escrita, donde la Contraloría certifica que en ninguno de esas auditorías, de estos concursos, se determine ningún tipo de responsabilidad en contra de los siguientes miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura: doctor Gustavo Yalc Roben, abogada Ana Karina Peralta, abogado Néstor Arrito, ingeniero Subía, abogada Rosa Elena Jiménez. Es muy claro entonces que no se puede concluir en función de estos informes que los concursos hayan sido amañados, lo cual es un irrespeto a los jueces del Ecuador y sus fiscales, que no merecen ese tipo de comentarios, que han ganado concursos limpios y que pueden y deben ejercer la investidura de jueces para administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano por haber ganado limpiamente sus concursos, hasta que no se compruebe que hayan cometido alguna irregularidad, por supuesto, que impida que sigan en sus funciones. Que nuestro respeto, solidaridad a los jueces del Ecuador que han recibido epítetos absolutamente injustos. Tenemos este certificado que habla por sí solo y que esperamos que el Consejo lo pueda leer. Por tiempo tengo que ir muy rápido en algunos temas. Este tema, concurso de la Corte Nacional de Justicia, es realmente preocupante lo que el informe dice. Y quiero realmente pensar que los señores consejeros, la señora consejera, no han leído lo que este informe dice. Es extremadamente grave y lo vamos a ver en los minutos siguientes. Pero previamente a mirar un pequeño video de 2 minutos, en este informe se toma como una verdad irrefutable lo que el doctor Pázara pueda decir sobre este concurso cuando llegó en diciembre, totalmente desactualizado, y hacer comentarios que absolutamente no tienen nada que ver con el concurso, pero además hacer algo que es terrible, a tomar y de atribuirle al doctor Íñigo Salvador, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que fue quien coordinó el grupo de expertos que acompañó todo el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y decir que él ha puesto en duda el concurso. Y ustedes recogen esto en el informe, perdón, no ustedes, sus asesores. Por eso yo creo que ustedes no han leído esto. Pero veamos realmente lo que ha dicho el doctor Íñigo Salvador sobre este concurso. Por favor, si me pueden poner el video de 2 minutos sobre las reales expresiones públicas del doctor Salvador y no las que se le atribuyen en este informe. Estoy de acuerdo en que la formación de una carrera judicial basada en el ingreso y ascenso por méritos de sus integrantes es premisa básica de una administración de justicia sólida y garantía coadyuvante a la independencia judicial. Los jueces nombrados a dedo, sin un proceso de selección limpio, serán más proclives a recibir instrucciones con un simple gesto del dedo nominador. Puedo dar testimonio por haber integrado el comité de expertos designado para asesorar y participar en el recién concluido proceso de selección de 1/3 de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que la predecibilidad de las reglas del juego, publicadas profusamente por varios medios, la transmisión en directo vía streaming de las entrevistas a los postulantes, el sorteo de preguntas de los exámenes teóricos y de los casos en los exámenes prácticos en el momento mismo de su rendición, la posibilidad de impugnación de cada uno de los rubros de evaluación, todos previamente conocidos por los postulantes, la obtención inmediata de las calificaciones en cada una de las fases, al salir de cada una de ellas. Todos estos elementos abonan a la creación de una carrera judicial sólida, en la que solo los mejores llegan a los escalones más altos de la jerarquía judicial. Muy bien, esas son las reales expresiones del doctor Íñigo Salvador, no la que el doctor Pázara le atribuye en una supuesta entrevista y que consta en este informe como un elemento que es la prueba de que habrían irregularidades en el nombramiento de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Pázara además hace un informe en el que dice que el Consejo de la Judicatura tiene una entrevista al final de esto y que pone puntos y que en función de aquello entonces se modifican los puntajes. ¡Falso! Totalmente desactualizado el doctor Pázara. Nosotros cuando llegamos al Consejo de la Judicatura eliminamos esa entrevista con puntos que estaba al final
y la pusimos como debe ser y manda el código al principio y sin puntos, porque tiene otro objetivo, que es el que la gente conozca para que pueda impugnar, que es lo que dice la ley, no lo que ese informe dice y dando como verdad absoluta lo que el doctor Pázara ha dicho. Pero es realmente preocupante, y esto sí es grave, lo que concluye quien haya hecho este informe sobre el Consejo, sobre la elección, la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Miren lo que dice, esta coordinación concluye que nuevamente al cumplir con su obligación de llevar a cabo selección y designación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, no se respetaron los puntajes de los elegidos, basándose en una norma emitida por este mismo organismo. Punto 1. Se limitó de forma injustificada la participación ciudadana. Punto 2. Y se incumplió abiertamente con el procedimiento previsto para esta designación por no efectuar la evaluación correspondiente. 3 falsedades en un solo párrafo. El resultado ha sido la designación de funcionarios que no eran los más idóneos. ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No dicen quiénes son los no idóneos para entrar a la Corte Nacional de Justicia. Nuevamente, esto afecta a toda la administración. Una frase absolutamente preocupante. ¿Por qué es preocupante? Estamos hablando del más alto organismo de justicia ordinaria del Ecuador. ¿Qué dice el artículo 183 de la Constitución ecuatoriana? Se propenderá a la paridad entre hombre y mujer, entre mujer y hombre. Paridad, norma constitucional. Este informe, por lo tanto, ya tiene un sesgo machista. ¿Qué dirán las organizaciones de mujeres de este país cuando lean esto y quieran echar abajo lo que significan acciones afirmativas? Artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial: se promoverá a través de medidas de acción afirmativa la paridad entre mujeres y hombres. Es por esta razón, con base constitucional, que se establecieron los términos de los concursos en los que claramente, y no es la primera vez que se hace, es la tercera vez por lo menos que se ha hecho para la integración de la Corte Nacional de Justicia, considerar paridad de género, que la ha convertido a la Corte Nacional de Justicia en una referencia mundial sobre paridad de género, corrigiendo desigualdades históricas, en las que se establece justamente que dentro de los 21 mejores puntuados se establecerá paridad de género, es decir, mujer-hombre, hombre-mujer, hasta que se agote esa posibilidad. Esta norma también se aplica para la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Sería un retroceso enorme eliminar esto. Entonces, claro, dicen, claro, favorecieron, desplazaron a 2 hombres, pero no dicen que esto se hizo en aplicación de normas constitucionales y legales de paridad de género. Organizaciones de mujeres quieren echarse abajo con una visión machista esto que es una conquista y un avance de la sociedad ecuatoriana, y lo digo en el órgano, que es justamente el que debe defender la participación ciudadana. Segunda observación, muy preocupante, se limitó de forma injustificada la participación ciudadana. Esto es la primera vez que podemos escuchar una cosa así, porque este concurso duró como 7 meses, tuvo ruedas de prensa casi semanales, se dio el espacio justamente de participación ciudadana, y lo que se dice es que el reglamento impidió que la gente le haga preguntas al entrevistado. Recordemos que la entrevista ya no es la de puntos, ya no es la del final, es la del principio, como lo prevé el código. ¿Para qué? Que la gente conozca, y conociendo impugne. No es escarnio público, no es un concurso para que alguien venga, se le entreviste y se le empiece a hacer preguntas, no, es conozca e impugne, y luego hay un tiempo previsto para la impugnación. Y en la impugnación, por supuesto, el ciudadano participa, impugna, con pruebas, porque tampoco se trata de calumniar a los participantes. Se hizo esto, tanto se hizo, que llegamos a tener varias impugnaciones. Dicen, fueron muy pocas, pero se difundió ampliamente. Si la gente no tiene pruebas contra los participantes, pues no las presenta. Se presentaron 5 impugnaciones, 3 impugnaciones fueron admitidas porque las otras no tenían ningún tipo de cumplimiento legal. 2 impugnaciones fueron inadmitidas, y 3 impugnaciones fueron admitidas, 2 fueron aceptadas y 1 fue rechazada. Incluso el señor propietario del diario La Hora presentó una impugnación, se presentó, impugnó, la candidata se defendió y al final prosperó la impugnación. Hubo espacio de impugnación ciudadana, es injustificable decir que no se cumplió con este aspecto. Y finalmente, se dice que se incumplió abiertamente con el procedimiento previsto para esta designación por no efectuar la evaluación correspondiente. Aquí ni siquiera es preciso el informe, porque se está refiriendo a la evaluación de los salientes, porque es una renovación parcial. Es la primera vez que la Corte Nacional se renovaba por tercios. La primera Corte tenía que tener unos sacrificados que, habiendo ganado un concurso, tenían que salir en 3 años, otros tenían que salir en 6 años y solo un tercio durar hasta el final. ¿Qué critica infundadamente y con adjetivos y calificativos este informe?
Dicen que el Consejo arbitrariamente ha hecho una interpretación y que no hizo una segunda evaluación que a quien ha hecho este informe le parece que debía hacerse, y que por esa razón ha actuado arbitrariamente, poniendo y generando ya un escenario, yo creo que con oscuras intenciones. Pero veamos qué ha sucedido realmente. No van a ser mis palabras. Ustedes han consultado a constitucionalistas muchas veces. Voy a empezar por un libro que reposa en la biblioteca de la Universidad Católica del Ecuador, escrita por el constitucionalista Rafael Ollarte, que dice: el sistema es criticable, no porque se haga por evaluación, sino porque se hace una sola evaluación de desempeño. Bien se pudo hacer una evaluación a los 3 años, entre los 21 jueces nacionales, y transcurridos 6 años, una segunda evaluación entre los 14 restantes. El sistema establecido de evaluación única quita cualquier motivación de mejorar a los 7 siguientes, etc. Doctor Ollarte, en efecto, esa es la lectura correcta. Se prevé una evaluación. Para otras entidades, el constituyente estableció un sorteo. Para la Corte Constitucional, Consejo Electoral. Para la Corte Nacional estableció una evaluación que se prevé en la transitoria 23, que era ya agotada una vez que se hizo. Y ahí se determinaron los 3 tercios. El primer tercio, que salía a los 3 años, el segundo tercio, que salía a los 6 años, y los primeros, terminando el periodo de 9 años. Si nosotros hacíamos otra interpretación, hubiera ocurrido que sacrificaríamos el derecho de los que ganaron los 7 primeros puestos. Ellos sí hubieran reclamado, decir, ¿por qué no hace una segunda evaluación? Si ya se me hizo la única que prevé la Constitución, y yo he ganado el derecho de quedarme 9 años, y usted viene a hacerme una segunda evaluación. ¿Con qué intereses hace esto? Ese sí hubiera sido una crítica, y aquí estaríamos respondiendo por aquello. No, hicimos lo que la Constitución dice. Y tanto es así, que los otros 7 que salían, ninguno presentó una reclamación diciendo, oiga, no me evalúa, evalúeme de nuevo, a ver si ahora sí quedo en el primer tercio y no en el segundo. Nadie reclamó. Entonces estaríamos diciendo que el doctor Blum, la doctora Salgado, el doctor Granizo, la doctora Terán, Bermúdez, el doctor Wilson Andino, la doctora Tatiana Pérez, habrían presentado algún recurso, pues, por su derecho subjetivo afectado. No fue así, pero ahora hay alguien, un técnico que dice, yo sé más que ellos. Yo quiero saber por qué sigue ahí la doctora Paulina Aguirre, por qué sigue ahí la doctora Merchán, por qué estará ahí el doctor Ojeda, debieron haber sido evaluados. Esto es realmente afectar la estabilidad del más alto organismo de justicia. A mí me parece, y esto es importante que el país lo sepa, que algún interés está queriendo generar un ambiente para desestabilizar la Corte Nacional de Justicia. En el año 2004, justo con argumentos similares, el Congreso Nacional, diciendo que no se había aplicado correctamente una transitoria de la Constitución del 98, tumbaron a la Corte Suprema e impusieron una pichicorte. Tal vez hay algún asesor, algún grupo, que con los mismos argumentos quiere generar esto. Lo denuncio ante el país. Esto no es inocente. Tengo académicos que han leído correctamente la Constitución en ese punto, y también los directamente afectados, que jamás propusieron en su tiempo algún tipo de reclamación. Y por supuesto, entonces los 7 que sí ganaron su derecho, la doctora Aguirre, el doctor Robalino, bueno, fallecido lamentablemente, la doctora Merchán, el doctor Ojeda, también podrían decir, ¿de dónde sacan una nueva evaluación? Queda claro que este informe en ese aspecto no tiene ningún sustento y al contrario, podría estar involucrando algún oscuro interés de tomarse la Corte Nacional de Justicia. Análisis parcializado, subjetividad y prejuzgamiento en la elaboración del informe. Ustedes van a encontrar, cuando lean, unas cosas increíbles. Se habló de 700 denuncias, realmente analizan 23 y nos ponen unos anexos donde hay más o menos 114. Miren una denuncia. Hallazgo. Hay una denuncia y quien hace este informe dice hallazgo. Según las declaraciones de un testigo confidencial, el doctor Alvear, director general del Consejo, en reiteradas llamadas telefónicas le insistió que la demanda presentada por Radiovisión debería ser archivada, para lo cual se reunió con el juez ponente, quien manifestó su oposición, puesto que la demanda tenía asidero legal. Hallazgo. Una declaración de un testigo confidencial. Por cierto, no tienen firma de responsabilidad las denuncias, salvo una. Conclusiones. Conclusión.
Se evidencia la injerencia política del director general del Consejo de la Judicatura, doctor Tomás Alvear, sobre los jueces del tribunal, en acciones jurisdiccionales que rebasan su facultad administrativa en perjuicio de los ciudadanos. Creo que ni Torquemada ha hecho una cosa así, ni en cacería de brujas. Un testigo confidencial dice esto y la conclusión del informe es que se evidencia la injerencia política. Así son este tipo de denuncias que se encuentran en el informe del cual nos estamos defendiendo en este tiempo. Otra increíble, hallazgo, consta en el examen especial de Contraloría, que Contraloría glosa a una empresa por $4 millones. Se produce un proceso judicial, el Estado pierde en este proceso judicial, y la conclusión directamente es: Carlos Polit habría sido el autor intelectual, y el ejecutor, el doctor Gustavo Yal, con el doctor Tomás Alvear y el juez Jaime Enríquez, para que el Estado pierda. O sea, la Contraloría le glosa a la empresa y luego se confabulan unas personas para que el Estado pierda. Esa conclusión es injuriosa, calumniosa. Ni siquiera sé de qué proceso judicial se está hablando, ni lo he conocido, pero se dice ligeramente así: las personas tienen derechos, consejeros, tienen dignidad. No es posible que se haga una colección de estas afirmaciones y simplemente se diga que se han confabulado. Conclusiones, hallazgo y conclusión. Así son estas denuncias que se integran en... Por favor, que nunca les pase a ustedes una cosa de esta naturaleza, que les increpen y les injurien y les calumnien, y un organismo ponga esto en un documento que luego será totalmente público. Creo que ya lo es, estamos en audiencia pública, y de esta manera se pueda afectar el buen nombre de las personas. Una más, denuncia presentada por Milton Castillo. Esta por lo menos tiene firma de responsabilidad, pero casi era mejor que no la firme, porque es una barbaridad. Dice el denunciante que supuestamente el presidente del Consejo se habría reunido con el juez en Galápagos, que conocía una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura, en contra del gobierno del régimen de Galápagos. Insinúa y denunció un supuesto tráfico de influencias. El extracto concluye: el presidente del Consejo no actuó con probidad y que como premio y retribución amobló la unidad del juez de Galápagos. Ese es el nivel de denuncia. Yo me he ido a Galápagos a amoblar la oficina del juez para que el juez dictamine a favor del gobierno de Galápagos. Primero, en la denuncia pone una fecha en la que yo no estuve en Galápagos, que yo he estado en la audiencia, un 7 de enero. Llegué a Galápagos 4 o 5 días después con todo el pleno del Consejo. Nuestras reuniones todas son públicas y todas fueron públicas y jamás hablamos de ningún proceso judicial. Sin embargo, se pone como cierta cualquier afirmación y se concluye que yo he afectado en el ánimo del juez, amoblando una oficina que ya estaba amoblada además, y no la del juez, la de todo el país, que hemos estado remodelando todas las oficinas del país, pero así se hila. Amobló, por lo tanto, influyó en el juez. Asimismo, tenemos una colección de frases que incluye este informe, y por eso digo, estoy seguro que no los leyeron. Algunos de ustedes no habrán leído esto. Las orientaciones parten de un núcleo ideológico consciente. No se trata de acciones aisladas, sino de planes concertados y explícitos. Projusticia es un espacio de origen tintán que alimenta estas visiones y provee de los cuadros clave. De modo que se conforma una especie de Matrix, la película Matrix, que pende sobre la actuación de los jueces. Parecería que estamos en un universo en expansión a partir de un Big Bang inicial. Esas expresiones son las que justificarían que desde los años 90 la gente que trabajó en Projusticia estaba ya planificando que en el año 2013 lleguen al Consejo de la Judicatura y establezcan todo un control judicial. Projusticia, como ustedes saben, es un organismo financiado por UNICEF, Naciones Unidas, Banco Interamericano, Banco Mundial, USAID, Gobierno del Japón. Hay que decir a esas entidades, a UNICEF, a las Naciones Unidas: oigan, ustedes son los que han pensado en esta toma de la justicia desde los años 90. Si la búsqueda de metas inmediatistas y de baja intensidad
articuladas a las necesidades políticas de los gobiernos, la razón de ser de la justicia en la sociedad ecuatoriana, se produce un vaciamiento del sistema judicial, dado que el modelo de gestión eficientista consigue resultados contrarios a los esperados, no genera una eficiencia estructural sostenible a largo plazo, pues sacrifica el debido proceso, los derechos de las víctimas, los objetivos de la justicia y consagra el autoritarismo judicial. Esta frase es para justificar por qué no se evaluó el plan estratégico, donde se establece acceso a justicia, mejoramiento de los tiempos procesales, carrera judicial, lucha contra la inseguridad ciudadana. No se evalúa esto porque eso es eficientismo. Entonces no hay líneas de base, no hay indicadores de gestión, sino que hay simplemente lucubraciones. Los indicadores, ustedes lo saben, tienen que tener 3 elementos para que sean útiles: calidad, cantidad y tiempo. Y con esos elementos yo puedo medir y evaluar. Sin aquello yo me quedo en la opinión, respetable, opinión, pero también puede ser opinión injuriosa. Eso dice el informe, pero ¿qué dice, en cambio, Latinobarómetro? ¿Qué dice la Universidad de Vanderbilt, que es una de las mejores 50 universidades del mundo, que hace el estudio de la cultura política en Latinoamérica, y que se cita poco o nada? Se citan a otros que no hacen estudios tan técnicos y que simplemente opinan en su libre ejercicio de opinar. ¿Qué dice? Dice que Ecuador ya en el año 2014 se encontraba en el primer lugar de Sudamérica en la medición de la confianza en que la justicia va a castigar al culpable de un delito con debido proceso. Y ese informe en el año 2017 sube en el ranking en la numeración a Ecuador y es el único país que progresa. Las encuestas de confiabilidad ciudadana de los usuarios también marcan una confianza del 70% y una hecha por el ENEMDU de INEC, 51.64. Tiene 5 minutos para terminar su intervención. Le agradezco, doctor. Dice otra frase: la política de precarización laboral crea una situación de inestabilidad e inseguridad del funcionario, lo que abre espacios al disciplinamiento y el control del personal. Cuando nosotros recibimos la función judicial, el 70% de los jueces eran temporales, sin concurso, ellos sí precarizados. Hoy el 100% son de carrera de nombramiento con estabilidad, con una carrera por delante. No tiene asidero esa afirmación. Y si se refieren al personal de secretarios, también se han tomado medidas en buena parte con los presupuestos. Y si se refieren a los administrativos, lo estábamos haciendo, pero ustedes suspendieron el concurso, porque ya con los recursos pusimos en marcha los concursos. Así que esa precarización a nivel administrativo, que se resolvía ya en este año porque teníamos los recursos y no los tuvimos antes, se ha truncado por la decisión de este Consejo de establecer aquello. Otra frase, miren esta frase: en una sociedad del castigo, la condena administrativa a un servidor judicial ignorante, inmoral o ineficiente es socialmente aceptada. Parecería decir que no hay que sancionar pues al ineficiente, inmoral o ignorante. Lo que dice es la sociedad del castigo. Por esta aplicación del error inexcusable a la revisión de actos jurisdiccionales ha sido invisible para los ciudadanos. Por esto la aplicación del error inexcusable a la revisión de actos jurisdiccionales ha sido invisible para los ciudadanos. Así son las frases. Consejeros, léanlo. Yo estoy seguro que ustedes no han leído esto. Lean estas frases, ¿a dónde conducen? ¿Qué quieren decir? ¿Dónde está el indicador? ¿Dónde está la medición de los casos? Si se aplicó bien o mal el error inexcusable. Ayer estuvimos casi 4 horas en la Asamblea Nacional hablando de aquello, caso por caso, con el tiempo suficiente. Quedó muy claro que en cada caso el Consejo de la Judicatura ha actuado correctamente en cada uno de los casos en los que hemos aplicado la figura. Competencia del Consejo de la Judicatura en su marco disciplinario. Figura que no solo existe en el Ecuador, existe en España, en Colombia, en México, en Costa Rica, y siempre es un organismo como el Consejo de la Judicatura, como el Consejo General del Poder Judicial, como el Consejo de la Magistratura en México, etcétera, que aplican esta figura. Porque una cosa es lo disciplinario, otra cosa es lo jurisdiccional, y otra muy distinta es el error inexcusable, es el error judicial, que algunos han confundido y les han inducido a confusión también a quienes elaboraron este informe, confundiendo error inexcusable y error judicial. Hay algunas definiciones muy claras de lo que es el error inexcusable. Ignorancia inexcusable, que es el error inexcusable en España, por ilógica, irracional, arbitraria y disparatada aplicación de la norma. No es cualquier cosa, ese es el error inexcusable y así se ha aplicado donde existe. ¿Y quién lo aplica? El Consejo de la Judicatura, porque de acuerdo con la Constitución, el Consejo de la Judicatura es el órgano exclusivo y excluyente de aplicación
de las normas disciplinarias. Algunos dicen, no, es que en el artículo 131, lo vamos a ver, se dice otra cosa. Pero primero, la consulta popular, una consulta popular, ustedes saben lo que es una consulta popular, en mayo, del 7 de mayo de 2011, el pueblo ecuatoriano reformó el Código Orgánico de la Función Judicial e incorporó la palabra juez en el numeral 7 del artículo 109. Por mandato del pueblo ecuatoriano, los jueces están sometidos al error inexcusable. Y estas acciones disciplinarias se activan por denuncia, por queja y de oficio. Y el artículo 131 no constituye requisito de procedibilidad. Es también la capacidad correctiva del juez, que constatando en un trámite que puede haber una incorrección en el trámite o el error inexcusable, le envía al juez. Si interpretamos mal este artículo, querría decir que el Consejo jamás puede sancionar a nadie, por nada, porque dice incorrección en el trámite o error inexcusable. Yo tengo que esperar, según esa interpretación no correcta, por no decir la absurda, que el Consejo, que el juez, él mismo diga si se atrasó o no, para establecer una sanción. No. Esa es una forma y una vía por la cual el Consejo de la Judicatura puede actuar. Así que la interpretación correcta no es decir que hay un requisito de procedibilidad. Me quitan la presentación. Iba a terminar también este punto, al menos, mostrando jurisprudencia ecuatoriana de los tribunales contenciosos administrativos que establecen que no es un requisito de procedibilidad que el juez se pronuncie, porque ese es ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura. Tribunal Contencioso Administrativo. La argumentación vertida por el actor, es decir, por el juez destituido, respecto de que debe existir un pronunciamiento previo de orden jurisdiccional, no se compadece con la realidad normativa ecuatoriana. Esta facultad correctiva a los jueces no determina que sea un presupuesto sine qua non para el establecimiento del tipo sancionador de error inexcusable. Igualmente, la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura tiene por norma constitucional y legal la función de determinar la existencia del error inexcusable y de otros tipos de infracciones disciplinarias. Lo dice la jurisprudencia, lo dice la Corte Nacional de Justicia, lo dice la normativa pertinente. Y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, porque se ha dicho que esta es una normativa abierta, que es cualquier cosa el derecho del error inexcusable. Hasta aquí no hay un caso que digan que lo que hemos hecho es cualquier cosa. Pero ¿qué dice la Corte Interamericana sobre eventuales tipicidades abiertas? La Corte dice, ante el uso de tipicidad, de tipos disciplinarios abiertos o indeterminados, la motivación al momento de su aplicación es fundamental, pues corresponde al juzgador disciplinario interpretar dichas normas respetando el principio de legalidad y observando a la mayor rigurosidad para verificar la existencia de la conducta sancionable. La Corte no proscribe. Han terminado. Le ruego terminar su intervención. Entera, pero bueno, déjeme ver si es que le agrego algo más, doctor. Ya, esto le agrego. Espérate un ratito, el error inexcusable. Error inexcusable, error judicial, hay unos tremendos errores. Creo que los abogados cuando lo lean podrán corregir los tremendos errores jurídicos del informe, donde confunden completamente error inexcusable y error judicial. En una palabra, el error inexcusable es la responsabilidad subjetiva del funcionario y el error judicial es la responsabilidad objetiva del Estado. Lo uno es jurisdiccional, lo otro es disciplinario. Lo confunden y ponen una jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana que habla de la ignorancia supina, que es el error inexcusable, y la confunden y le hacen decir otras cosas a la Corte Constitucional cuando la Corte ratifica esta diferencia. Y termino, doctor, tengo realmente algunas cosas que defenderme, pero vamos al último punto, simplemente es una lámina. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Con esto termino, no se preocupen. La Corte Interamericana recuerda en el caso del Tribunal Constitucional Casa Campos versus otros versus Ecuador, que la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que la exigencia de que una persona sea oída, equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente, imparcial, es equivalente al derecho a un juicio. Esto se parece mucho a eso, no se parece mucho, esto es eso. O a procedimientos judiciales justos. Y finalmente, caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, citando a la Corte Europea, la Corte Interamericana afirma que la imparcialidad tiene un aspecto tanto subjetivo como objetivo. En cuanto a la subjetividad, el tribunal debe carecer de prejuicio personal. En cuanto al punto de vista objetivo, el juez o tribunal debe contar con la mayor objetividad para enfrentar el juicio, sin prejuicios.
No Su somos intervención ha terminado, doctor. Sin prejuicios, doctor. Solo termino diciéndole que aquí hay gente decente que ha trabajado y que no somos una caterva. Somos ciudadanos que hemos trabajado en función de ciudadanos. Muchas gracias.